bien a quien he creído, dijo un hombre que seguía a Cristo. Digo yo las mismas palabras, porque sigo el mismo camino. Para muchos sigue siendo un mito, para otros mera religión. Para mí es fuente de vida, porque Cristo vive, Él resucitó. Para mí es fuente de vida, porque Cristo vive, Él resucitó. Yo sé bien a quién he creído, cuál es mi futuro, dónde llegaré, porque creo en aquel que dijo, clavado en la cruz, consumado es. A esta tierra queda poco tiempo, un poquito más y terminará, pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirán. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirán. Yo sé bien a quien he creído, en todo el mundo grita multitudes, compartiendo este gran privilegio de confiar en un Dios que responde. Para muchos el cristiano es locura, para otros pérdida de tiempo. Jesucristo es camino al cielo, locura sería perderlo. Jesucristo es camino al cielo, locura sería perderlo. Yo sé bien a quién he creído, cuál es mi futuro, dónde llegaré, porque creo en aquel que dijo, clavado en la cruz, consumado es. A esta tierra queda poco tiempo, un poquito más y terminará, pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirán. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirán. Muy buenas noches, hermanos y hermanas que ya están conectados. Por lo que veo, me están escuchando muy bien, lo cual agradezco por su mensaje a todos los que están conectados ya. Y mi saludo también a los hermanos que después verán en diferido. También si algunos parientes, especialmente mis hermanos y mis hermanas de sangre, si está viendo este compartimiento de la palabra de Dios, les saludo muy cordialmente desde este lugar. Como ustedes ya saben por la invitación, el tema que voy a compartir este día se llama el arrepentimiento. Es un tema que habíamos pensado con el Señor en mis oraciones y ahora quiero compartir con ustedes, los hermanos. Pero antes quiero ponerme en la mano de nuestro Padre Celestial, el Eterno, para poder compartir la palabra
con ustedes. Padre celestial, Padre amado, te doy gracias, Señor, por este privilegio y esta oportunidad que tú me das nuevamente para compartir con los hermanos tu palabra. Señor, guía este compartimiento desde el comienzo hasta el final, y tú lo guiarás, Señor, la enseñanza así como tú quieres. Señor, pido que reprenda toda obra del enemigo de este lugar y nos quedamos solamente contigo para escudriñar, comprender y aprender de tu palabra, Señor. Estas cosas te pido, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a comenzar el compartimiento de el arrepentimiento. Y seguro que tienen la Biblia preparado por allí. Vamos a comenzar la lectura de un versículo que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor. Este pasaje se refiere cuando Jesús supo que Juan el Bautista había quedado preso. Él comenzó su ministerio en Israel. Y el versículo 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué bueno! El reino de los cielos significa lo mismo que el reino de Dios, el reino del Eterno, que utilizan también los evangelios de Marcos y Lucas. Mateo usa esta frase tomando en cuenta a los judíos, quienes por respeto y reverencia no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces ellos siempre le dijeron el Eterno, y en otro idioma de otra manera, como Hashem, Elohim, Adonai, todo eso. Normalmente ellos utilizan mucho la palabra el Eterno, el Señor. El reino de los cielos está cerca porque ha llegado a nuestros corazones. Así como dijo Juan el Bautista en Mateo 3:2. Voy a leer desde 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, esto es Israel, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos empieza cuando el Eterno entra en la historia humana como hombre. Hoy Jesús reina en los corazones de los creyentes que se arrepintieron y se convirtieron. Y esto será realidad cuando la maldad que hay en el mundo sea juzgado y removido.
Jesús vino al mundo como un siervo sufriente. Murió por nosotros y fue sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero cuando regrese, vendrá como rey y juzgará en la tierra a los hombres como vencedor. Jesús empezó su ministerio con la misma frase que la gente había oído de Juan el Bautista. Y el mensaje que hoy nosotros hacemos, lo que predica en la palabra de Dios, es la misma cosa. El mensaje siempre es la misma, porque es la palabra de Dios y eso no cambia. A pesar de que mucha gente piensa que estos libros, que es la Biblia, conjunto de libros, fueron escritos por hombres. Tiene razón, fueron escritos por hombres, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ser seguidor de Cristo significa apartarnos de nuestro egocentrismo, del dominio del ego y poner nuestra vida bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entender lo que significa arrepentimiento, mis hermanos. En el idioma hebreo, arrepentimiento significa nahan. Y en el idioma griego significa metanoia. Y se entiende acá que es una compunción por culpa, incluido la reforma de la persona. Esto yo extraje del diccionario Strong de palabras hebreas, arameas y griegas del Antiguo y Nuevo Testamento. Compunción significa sentimiento de tristeza y dolor porque uno se da cuenta que ha ofendido al Eterno, nuestro Creador. Afligirse grandemente y preocuparse. Ni más ni menos, mucha gente sabe que si se va con el pecado delante del Señor, van a ir al infierno. Al menos yo pensé así cuando me di cuenta de que había ofendido al Señor. Pungir significa punzar, molestia interior que entristece y hace un cambio en la mente en cuanto a actitud ante Dios, ante el pecado y ante uno mismo. Entonces, uno siente en el corazón interiormente una tristeza, compunción, punzada, una molestia que nos entristece. Y eso produce en la mente un cambio. Entonces comenzamos a preocuparnos y decimos,
Si en este momento yo me muero, voy directo al infierno, al lago de fuego con azufre. Porque quien más, quien menos, sabe que el hombre es un ser tripartito. Hasta la ciencia humana, que se llama psicología, acepta lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:23, en donde habla de que el hombre es un ser formado por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando morimos, dejamos este cuerpo para que vaya de nuevo al polvo, y son nuestras almas y nuestro espíritu lo que vuelve al Señor. Y el problema está cómo nos vamos junto al Señor. ¿Vamos sucios o vamos purificados? Ese es el problema. Entonces, como vimos, para que lleguemos a pensar así y preocuparnos, tenemos que pasar por algunas cosas que acompañan a esta tristeza. Primeramente hablamos de la humildad. Y vamos a leer en el Antiguo Testamento, Segunda Crónica 7:14. Así que, hermanos, vayan conmigo a Segunda Crónica 7:14. Dice así la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, no rezar, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. En el 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones en este lugar. Entonces la gente que se entristece, entonces humildemente se acerca a Dios. Esta es la contestación del Eterno al pedido que Salomón hizo al Señor. Primeramente, entonces debemos admitir el pecado y humillarnos. Y después orar a Dios pidiendo el perdón. Entonces, orar a Dios pidiendo el perdón, entonces en ese momento es que yo estoy confesando mis pecados al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, no a hombre. Ningún hombre está capacitado para perdonar pecado, solamente el Señor. Muy bien. Uno que admite su pecado se humilla y ora pidiendo perdón. Luego tendría que buscar continuamente al Señor. Buscar continuamente al Señor es ir a la Biblia, estar en la reunión con los hermanos, escuchar la enseñanza de los hermanos más maduros. Y por último,
volvernos de los malos hábitos. ¿Cuáles son los malos hábitos? Mentir, adulterio, fornicación, robo, matar a nuestro semejante, asesinar, robar y hacer que otro hermano le llegue la justicia a través de mentiras, acusaciones falsas. Todo eso son malos hábitos. El verdadero arrepentimiento es algo más que palabras, hermano. Es un cambio de conducta, cambio en la mente, en el modo de pensar. Ya sea que habremos pecado individualmente, o como grupo, o como nación. Si seguimos estos pasos, nos llevará al perdón. Yo repito, admitir nuestro pecado y humillarnos. Orar a Dios pidiendo el perdón. Buscar a Dios continuamente en la Biblia, entre los hermanos y escuchando la enseñanza. Y volvernos de los malos hábitos. Muy bien. La compunción por el pecado. Veamos Isaías 6:1 al 5. Muy bien. Vamos con la Biblia a ver qué nos dice Isaías 6:1 al 5. Aquí nos muestra la visión de Isaías en aquella época en que estaba como rey de Israel Uzías. Dice lo siguiente, hermano. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Como vemos acá, Isaías se humilló sintiéndose una persona impía delante de nuestro Señor. Esa es la condición en que tenemos que tener nosotros delante de Dios. Leamos también lo que nos dice en Hechos 3:27. Hechos de los Apóstoles 3:27. Perdón, 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo
37. Dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La famosa pregunta: ¿qué hago para ser salvo? El hombre quiere hacer algo para ser salvo. ¿Qué haremos? Entonces, ¿qué es lo que haremos? La salvación ya está hecha. Solamente debemos volvernos a Dios, volvernos a Cristo, cambiando la dirección de nuestra vida, depender de su perdón, su misericordia, su dirección y su propósito. El propósito de nuestro Señor sabemos que es salvar a todos los que creen en Él. Entonces, el arrepentimiento no es solo de palabra, debe ser un arrepentimiento verdadero. O si no, no hay caso. El Señor conoce nuestro corazón. No le podemos engañar a nuestro Señor. Yo puedo engañar al misionero. Yo puedo engañar al anciano. Yo puedo engañar a un predicador. Pero ¿de qué me sirve? El Señor conoce mi corazón. No puedo yo engañar al Señor. Después tenemos que sentirnos con un deseo ferviente de estar limpio de pecado. Para eso veamos lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 11. Muy bien. Dice lo siguiente: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celos y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y a ver qué nos dice el 10, para entender bien el contexto. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces es necesario el arrepentimiento real y verdadero para la salvación. ¿Qué actitud adoptamos cuando nos sentimos confrontados por las palabras de Dios? Hay diferentes actitudes. Hay personas que dicen que al decirle la palabra de Dios, al leerle la Biblia, ¿por qué me juzga? Y solamente estamos pasando la palabra de Dios. No le estamos juzgando. Solo le decimos el mensaje de la salvación. Si tú no te adecuas
a lo que el Señor pide para ser salvo, no vas a ser salvo. Porque si te vas junto a Él sin haberte arrepentido, sin haberte convertido, entonces te irás al infierno. Nos recomiendan que nos permitamos que nuestro orgullo evita que reconozcamos nuestros pecados. Aceptamos la confrontación como medio para crecer y tomemos una actitud de autocorrección ante el problema que nos afecta. Algunos reaccionan de otra manera, se enoja. O si no, otro dice, yo soy muy bueno. Acuérdense que hay uno solo bueno, y es nuestro Señor que está en el cielo. Confesemos nuestro pecado. Vamos a ver qué nos dice en Salmo 51. Salmo 51. Estoy buscando Salmo 51. En el versículo 1 dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, aquel que dice, yo no tengo pecado, es un mentiroso. Yo soy muy bueno, no le mato a nadie, no le robo a nadie, actúo honestamente, sí, pero en pecado luego naciste. Pues traemos nuestro pecado de nuestros primeros padres allá en el paraíso terrenal. Entonces, usemos la súplica por la misericordia, perdón y limpieza, pues el Señor quiere que nuestros corazones sean rectos. También leamos Proverbio 28:13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Para aprender de un error debemos admitirlo y confesarlo, analizar y llevar a cabo los ajustes necesarios para evitar su repetición.
Solo un tonto repite el mismo error. Siempre el primer paso para el perdón es admitir y confesar. Santiago también nos habla al respecto de esto. Vamos a ver el libro de Santiago, el medio hermano del Señor, que escribió también un libro. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice lo siguiente, hermano. Confesaos vuestras ofensas uno al otro y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Vieron lo importante que es la oración? Pues el Señor dijo en su palabra: todos los que pidiereis a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Es palabra del Señor. Nos enseña a pedir perdón al hermano. Si nuestro pecado afecta a la iglesia, debemos confesar en la iglesia ante los hermanos. O sea que en una reunión de hermanos, si es que nuestro pecado afecta a todos, entonces debemos confesar y pedir perdón. Si necesitamos apoyo afectivo, debemos acudir a un hermano maduro que pueda apoyarnos. Y también otro creyente es un sacerdote que puede orar por nosotros ante el Señor y así hacernos sentir perdonados. ¿Qué nos dice la carta de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9? Vamos a ver qué nos dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a continuar leyendo el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Vieron que es importante darnos cuenta, aceptar nuestro pecado y confesar al Señor? Entonces, admitir y confesar hace que sigamos gozando de la comunión con Dios. Nuestra relación con Cristo es siempre segura, pues al admitir nuestro pecado, debemos acompañar con deseo de abandonarlos, no pecar más, no hacer más práctica de pecado. Asegurarnos de no ocultar nada de pecado. Entonces aquellos por el cual nos hemos olvidado, también hay que pedir al Señor que perdone nuestro pecado que habíamos olvidado. Aseguramos de no ocultar nada de pecado, reconocer nuestra tendencia de pecar, porque estamos viviendo en un cuerpo que invita mucho a pecar. Nuestra dependencia de su poder para vencer el deseo de pecar.
Entonces, si dependemos de nuestro Señor, le oramos para vencer el deseo de pecar. Se habla también de la restitución. La restitución vamos a ver en Lucas 19. Vamos a Lucas 19. Lucas 19 del 1 al 10. Voy a leerlo rápidamente porque la hora se está acercando. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar donde estaba el árbol, yo le agregué eso, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Perdone, hermano. Vemos acá la restitución. Zaqueo era una persona judía, pero que trabajaba recolectando impuestos para los romanos en aquel tiempo. Entonces fue considerado traidor de su nación. Aprendamos de la actitud de Zaqueo, pues la persona de vida mundana, cualquiera sea su nivel, necesita siempre escuchar la palabra de Dios. Zaqueo restituyó con intereses generosos a quienes defraudó, lo que significa un cambio de actitud que le permitió ser salvo, por más que los judíos lo consideraban un traidor. Debemos hacer buenas obras para demostrar nuestra conversión a Dios. Vamos a leer Hechos 20:26. Hechos 20:26. Hechos de los Apóstoles 20:26. Dice lo siguiente: Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto lo estaba diciendo Pablo. Nosotros sabemos cuál fue la actitud de Pablo. Primeramente, perseguidor de la iglesia. Pero luego de un contacto con el Señor Jesucristo, él se volvió a Cristo. Aquí vemos que Pablo, después de su conversión, predica la buena nueva delante de personas importantes del gobierno. Su importancia, la importancia del arrepentimiento. Veamos lo que dice Juan Bautista
en Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Entonces fue el primer mensaje en el ministerio de Juan el Bautista. También Jesús en Marco 1. Marco capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy importante, hay que creer el evangelio. Los apóstoles en el día de Pentecostés, Hechos 2, 37 al 38. Hechos 2, 37 al 38. Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que sin arrepentimiento no hay caso. El mensaje que Dios manda a todos, en todo lugar. Hechos 17, 30, 31. Muy bien. Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que Dios manda en todo lugar: arrepentirse y convertirse. Es esencial para la salvación. Miremos lo que nos dice Lucas 13. Bueno, Lucas 13. Lucas 13, versículos 2 y 3. Respondiendo Jesús le dijo: pensad que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y lo mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esencial para la salvación. La condición para recibir la remisión de pecado y la bendición de Dios. Hechos 3:19. La última lectura.
Hechos 3:19. A ver qué nos dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea que hay que arrepentirse para que nuestro pecado sea remitido, que sea borrado, y también para recibir la bendición de Dios. Bueno, si alguien hoy quiere arrepentirse, pues hazlo, hermano, para que no seas un perdido cuando deje tu cuerpo material, del cual va a ser hecho polvo. Porque de polvo eres y al polvo volverás. Entonces, todo esto que hoy estudiamos se refiere al arrepentimiento, que es importante para la remisión de pecado y recibir la bendición de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. La gracia de mi Dios, el